Muy buenas tardes, tengan todos los presentes. Les saluda Diana Hernández de parte de Tanti, desde la Oficina de Inteligencia Artificial. Esperamos que tengan una buena tarde. Vamos a dar inicio por respeto al tiempo de todos ustedes en nuestro webinar titulado Hacia una cultura de datos en Costa Rica, a cargo del doctor Jack Torres Leandro, quien es profesor de la UCR, de la UNED y también parte de nuestro capítulo de inteligencia artificial y ciencia de datos. Algunas indicaciones antes de empezar para mantener el orden. Por favor, mantener la cámara y el micrófono apagados durante toda la sesión. Y en caso de necesitar hacer una intervención, pregunta o comentario, pueden dejarlo por medio del chat de esta sesión para mantener el orden y que no se nos vaya a ir ninguna. O bien pueden levantar la mano y esperar a que se les asigne su turno para poder prender el micrófono y realizar. Le damos la bienvenida y esperamos que sea de gran provecho. Muchísimas gracias por estar acá. En adelante, Anja. Buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias a Indiana y a Camti por este espacio para conversar sobre un tema tan importante en lo que refiere para Costa Rica, en el tema de cultura de datos. La ponencia, o esta conversación más bien, y me gustaría exhortarlos a conversar, a intercambiar conocimientos y posiciones, porque de esto se trata. Me parece que no debiera ser la primera ni la última conversación que se tenga al respecto, porque en materia de datos, más si quiere decirse primer nombre o segundo nombre, cultura, en nuestro país observamos grandes oportunidades para lo que es el conglomerado empresarial. La ponencia, como les decía, está dividida o está pensada en tres momentos. Un primer momento, y es una pincelada de lo que está sucediendo a partir de una perspectiva global. Luego de esto hablaremos sobre la ley 8968, un poco de retos y oportunidades. Y en la parte última, es decir, otro tercer momento, lo que es la cultura, la ingeniería y la prospectiva de los datos. Bien, eh, ya para iniciar, hoy en día vivimos en la era del valor de los datos. Siempre ha estado, realmente. Y si vemos, hay una importancia cada vez más creciente. Lo que yo les traigo en este espacio de conversación es el estado de lo que es los datos y la inteligencia artificial en términos de alfabetización. Un reporte, el más reciente, el 2024, y lo genera este espacio denominado DataCamp. El informe, como tal, plantea una serie de entrevistas y acercamientos con diferentes líderes de lo que es Estados Unidos y el Reino Unido, y manifiestan 4 puntos a grandes rasgos. La primera, el 86% de los líderes considera que la alfabetización de los datos es clave para la cotidianidad en los equipos de trabajo, pero sobre todo también en la toma de decisiones. Luego hay otro aspecto que llama mucho la atención y lo veremos ahora con algunos elementos visuales, cómo se ha venido incrementando la necesidad de hablar de habilidades relacionadas con datos. Ya Excel, Power BI, inclusive hoy un poco de R, también Python o C++, y todos estos espacios que vienen generándose para generar código, uno pensaría que, bueno, es una habilidad que está dedicada nada más para un tipo de área de conocimiento. Por ejemplo, eh, ingenieros informáticos o personas que estén relacionadas con ese campo. Por ejemplo, recientemente sale publicada una historia de una adulta mayor con alrededor de unos 75 o 80 años, donde se vuelve una experta en el ambiente de R y en la generación de código. Y esto es un poco coincidente con lo que les traigo, en el sentido de que el 43% de los líderes entre ambos países considera que la habilidad en materia de ciencia de datos cada vez más ha venido tomando una relevancia importante. Y como tal hay una demanda creciente. Y lo vemos, por ejemplo, si usted comúnmente utiliza LinkedIn, ahí ve algunos posteos o necesidades sobre
profesionales, científicos de datos, o al menos personas que tengan experiencia con el manejo de los datos. Ahora, el dato como elemento fundamental. Yuval Noah Harari lo decía, la historia del hombre ya, o el ser humano, perdón, se ha venido agotando. Ahora estamos en la era prácticamente de el mundo digital. Pasamos de una persona física a un dato. Y sobre ello, pues también presenta grandes retos. Uno de ellos es habilidades básicas en lo que es la alfabetización de los datos. Comparado con el 2023 al 2024, podrán observar cómo esto ha venido incrementándose cada vez más. Y lo vemos con innovaciones en materia de tecnologías emergentes, inteligencia artificial. No le vamos a poner un apellido, generativa o del todo. También podemos hablar de blockchain, podemos hablar de realidad virtual aumentada. Y bueno, el metaverso ni para qué, ¿no? Hay ejemplos en el mundo, como por ejemplo Carrefour, que ya sus procesos de recursos humanos, mucho de contratación y de entrevistas, lo están haciendo en el mundo virtual. Entonces, estas competencias se tornan más necesarias. Hoy está de moda hablar de inteligencia artificial, pero ¿qué pasa con los datos? Y esto es precisamente lo que nos ha motivado hoy a hacer este enfoque en el tema de la cultura. Ahora, más adelante podrá observarse cómo esas competencias en inteligencia empresarial, muchas organizaciones hoy hablan de toma de decisiones basadas en datos, pero cuando observamos de dónde la fuente de ese dato, cómo está estructurado, cuál es la calidad de los mismos, nos ponemos a pensar, ¿y la ingeniería de los datos? Que ese es uno de los temas que les traigo como una pincelada para generar esta conversación. Pero claramente hay una oportunidad. El 42% de los líderes percibe que las habilidades en inteligencia empresarial siguen cobrando más importancia. Ahora, ¿y esto qué nos lleva? Refleja la necesidad de la empresa, de la organización, tomar decisiones basadas en evidencia. Y aquí podríamos hablar de modelos predictivos, avanzados, métodos supervisados, redes neuronales, por ejemplo, Boost Gradient, por ejemplo, o también, si no, los tradicionales, ARIMA, Whole Winters, pero volviendo también a pensar en árboles de decisión. Y bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Realmente lo estamos fomentando o estamos percibiendo que hay oportunidades, pero no nos atrevemos dentro de las organizaciones a capacitar y dotar de este conocimiento a los colaboradores? Bueno, he aquí algunas nociones que les decía. En el crecimiento de las habilidades de los datos. Una pregunta muy puntual. Me permito leerla. En los últimos 5 años, ¿cuáles habilidades han ganado más importancia para el equipo o departamento? Y clasifíquelas por orden de importancia. Bueno, la gráfica aquí es muy contundente. El manejo, habilidades en temas de administración de proyectos. Pero cuando nos vemos en habilidades en ciencia de datos, un 43%, una inteligencia empresarial en 42% y una alfabetización en materia de inteligencia artificial, un 40%, siguen ganando terreno rápidamente. Entonces aquí viene uno a pensar, ¿qué está pasando dentro de las organizaciones y cuáles son esos ajustes a sus planes estratégicos de cara al corto, mediano y largo plazo, especialmente en lo que es conocimiento y personas? No nos quisimos quedar ahí. En lo personal, ahora, como podrá observar, hay un comparativo entre el 2023 y 2024, lo que decía láminas atrás. Hay un crecimiento del 43%, pero si hay un crecimiento, esto implica una mayor demanda de competencias relacionadas al manejo no solamente del dato, diría yo, sino de dónde proviene ese dato, cuál es el procesamiento que le voy a dar, el análisis y sobre todo la interpretación para la toma de decisiones, pero no para unos específicos, sino para todos los niveles de la organización.
Tanto es así que quise darle visibilidad al señor Taylor Anderson, que es el director global de conocimiento práctico para Colgate-Palmolive. Vean qué interesante lo que él manifiesta. Los datos nos tocan a todos y la analítica es un imperativo en la transformación de Colgate. Entonces, aquí hay un punto de partida. ¿Cuál es la mentalidad que tienen hoy las organizaciones al hablar de datos? Y por qué no todo lo subsecuente que puede darse. Hablemos, por ejemplo, de los procesos de innovación. ¿Qué tan rápido o qué tan lento? O el grado o el esfuerzo de los mismos es innovación incremental, radical, o si a lo mejor las competencias no están instaladas dentro de la misma y tenga que optar por un proceso de innovación abierta. Es decir, ir a decirle a alguien que está fuera de las fronteras de la organización, necesito de su ayuda porque tengo una oportunidad para lograr este y este otro aspecto. Entonces, eh, más allá de esto, quise profundizar un poco más y denotar lo siguiente. ¿Por qué hay un creciente interés? ¿Qué es lo que está pasando? Y el informe llama la atención, como lo plantea, en tres categorías de riesgo. Primero, se ha venido denotando una toma de decisiones muy deficiente. ¿En qué sentido? A ver, un 42% de los líderes manifiesta decisiones inexactas, pero otro 38% muy lento. A ver, entonces acá uno se pone a generar algunas hipótesis. La primera, ¿cómo se están tomando las decisiones hoy en día? ¿Con cuántos datos se están tomando decisiones también? Aquellos modelos en pronósticos, por ejemplo, que nos permite realizar la estadística. En cambio, en ciencia de datos no escatimamos, se toman todos. Pero también al haber un alto volumen de competidores en las diferentes industrias, muchas de ellas se han venido quedando atrás. Y es lo que nos da el tema de la incapacidad para competir. Entonces, claramente, al tener toma de decisiones ineficientes, voy perdiendo participación de mercado. ¿Y esa participación de mercado dónde se ve traducida? Bueno, en la renovación de un portafolio de productos y servicios a través de procesos sistematizados en materia de innovación organizacional. Y acá vemos un 30%. Al tener tanto volumen eh, en materia de inteligencia artificial, por ejemplo, como día con día sigue avanzando en términos exponenciales, bueno, muchas empresas han venido automatizando algunos procesos, reconfigurando la posición de las personas dentro de las organizaciones. En cambio, otros que no tengan esa capacidad pierden el ritmo competitivo y los va dejando atrás. Y muchos de ellos, los líderes, en un 23% lo plantean. Algo que también nos llama la atención y no nos sorprende también es una disminución en la productividad, en un 36%. ¿Esto en qué se sintetiza? En un freno al progreso. Otro de los aspectos que también resalta el informe, eh, la mala experiencia del cliente y el empleado. A ver, muchos de los líderes cuando uno lee el informe y profundiza en él y va a otras fuentes, es muy coincidente con el tema, la experiencia del cliente. Un 25% muestra preocupación, según lo cita el referido informe. Pero vean qué interesante que también se traduce en términos productivos al cumplimiento de objetivos por parte de los equipos de trabajo, un 24%. Pero en esa disminución de productividad que mencionaba anteriormente, en un 36%, hay una correlación importante, si usted lo ve, en un aumento del agotamiento por parte de las personas, lo que comúnmente hoy se llama el síndrome de burnout, un 17%. Y bueno, en la rotación de los colaboradores o de los empleados al tener eh, procesos de incursión tecnológica tan vertiginosos como los que vivimos hoy en día, donde la empresa
A ver, no estoy diciendo que solamente la tecnología lo que permite competir, sino también ese matrimonio llamado ser humano. ¿Qué tanto ese ser humano está en el lugar correcto o ha sido reconfigurado en recursos y capacidades propias para adaptarse a lo que el entorno está pidiendo, pero también al cumplimiento de los objetivos y metas empresariales? Entonces, este primer preámbulo me permite ya aterrizar un poco en lo que tenemos actualmente y es una ley eh, de protección, perdón, de la persona frente al tratamiento de sus datos personales y es la 8968. Rápidamente, esta ley muestra, y quise sintetizarlo en 4 puntos, entre otros aspectos. El tema de la privacidad. Habla sobre la importancia de proteger la privacidad y cómo se controla a las personas a partir de sus datos personales. Hoy en día, para nadie es un secreto que somos controlados a partir de lo que tengamos en estos dispositivos móviles o en nuestros relojes también, si es inteligente. Eh, pero ¿dónde están quedando almacenados esos datos y para qué fines se están utilizando? Y es por eso, no lo traje dentro de la presentación, quizás más adelante, si hubiera otro espacio, podríamos hablar sobre el hecho de la justicia algorítmica, que es todo un tema. No sé si ustedes han tenido algún contacto con algún algoritmo o han realizado uno, pero cuando uno lo desarrolla, uno lo calibra en función de sesgos, de conductas, de experiencias. Y la justicia algorítmica es todo un movimiento que viene desarrollándose en Europa, en Estados Unidos, y que habla que, bien, todos tenemos sesgos, pero ¿cómo podemos calibrar un modelo que sea más inclusivo, que no deje a nadie atrás? Pero eso será en algún otro cuento. Volviendo al tema de la ley, hablamos sobre el uso de los datos. Cuando vemos el uso de los datos, también parte del consentimiento, debe ser previo, que sea informado y expreso, garantizando que usted o yo estemos al tanto del fin o el propósito por el cual esos datos van a ser utilizados en el tiempo. La transparencia. La ley exige transparencia y responsabilidad sobre el uso de los datos y para ello crea, bueno, ya existía, pero con otro nombre, la ProdHab, que ahorita vamos a hablar sobre ella un poquito, que es un ente que debe garantizar el cumplimiento. Otro punto que quería rescatar, ya lo he mencionado dentro de esta conversación, y habla sobre la protección. Las organizaciones deben proteger los datos, asignándole un responsable. Comúnmente se le puede llamar, dependiendo del nivel donde esté, un gestor de datos. Eh, He visto diferentes nombres, pero al final es un gestor, alguien que gestiona y cuida los datos, que se hable responsable de los mismos, ¿no? Puede ser también un oficial de cumplimiento, un director en materia de datos, dependiendo de la estructura organizacional, de la necesidad estratégica y del qué y el para qué y el cómo, es que también se le puede asignar un nombre o se puede crear una oficina de datos. Pero acá viene una de las interrogantes que para mí es importante. Y quisiera una participación de los presentes, por favor. Aquí voy a romper un poco el protocolo. Eh, ¿Usted considera que la ley, a grandes rasgos, como se lo acaba de presentar, con los diferentes aplicativos, con las posibilidades que tenemos actualmente de accesar a diferentes sitios web de compra, donde tenemos que registrar los datos, esa ley que tenemos vigente es suficiente para enfrentar los desafíos que plantea el uso masivo de la inteligencia artificial, por ejemplo, y las tecnologías habilitadoras en la protección de datos? Quiero hacer hincapié, esta ley fue promulgada en septiembre del 2011. Vamos a ver, hay un mensaje. Dice Katia Vargas, no, porque habrá muchas violaciones. Tal vez Katia, señora Katia, si puede abrir el micrófono y aportarnos un poquito
Pamela Chacón dice, no es suficiente, ya necesita ser actualizada. Cualquiera de las dos que quiera participar y abrir el micrófono y ampliar, bienvenida, por favor. Hola, hola. Hola, ¿sí? ¿Qué tal? En mi caso, yo soy fotógrafa y es muy, o sea, si ya en el ámbito en el que yo trabajo hay violaciones a los derechos de autor, con la inteligencia artificial y la combinación de herramientas que uno puede tener, todavía se abre el portillo todavía un poco más, ¿verdad? Y aparte, tanto de un lado como el otro, ¿verdad? Porque todavía existe mucha ignorancia en relación al asunto de la ética en relación al manejo de imágenes, porque digamos que, por ejemplo, en el caso, yo no sé si realmente, yo asumo que es ignorancia, espero de buena fe que lo sea, de que la gente cree que en Internet todo es gratis, ¿verdad? Y resulta que eso no es cierto y hace mucho tiempo, ya lo venimos hablando todos los que trabajamos en imágenes y yo creo que también los que trabajan en emprendedurismo, pero aún así, la falta de cultura visual es bastante amplia. Absolutamente, y gracias por esa participación. Y si hablamos también del hecho de la falsificación de la identidad, ni para qué, ¿no? Hay otro portillo ahí explorado, como lo mencionaba. ¿Cuál era su nombre, perdón? No lo puedo escuchar. Katia Vargas. Katia, gracias. Andrea Macís ha levantado la mano. Andrea, adelante. Gracias, Jack. Andreas, ¿qué? Sí, bueno, en mi caso, mi pensamiento es que hoy en día la ley existe, sí, pero para que se aplique o tenga algún impacto, en serio tiene que haber algún tipo de más apoyo a a la organización detrás de esto. Usted la mencionó ahorita, pierdo el nombre. De hecho, hace poco veo que hubo una denuncia, dado que se presentó pues otra denuncia y que pasó más de un mes, algo así. Parece que no tiene el músculo suficiente para aplicar la ley. Y con respecto a la inteligencia artificial, yo en mi caso me dedico al análisis de datos y pues esta aplicación, llamémoslo así, toma un tiempo, toma un esfuerzo para comparar diferentes sets de datos y la inteligencia artificial puede llegar al punto de hacerlo masivamente. Entonces, imaginemos que hay una filtración de datos de algún banco, lo que sea, y tienen la información del registro nacional, perfectamente pueden llegar a detectar cuáles son las personas con los correos y los teléfonos más propensas a caer en una estafa. Entonces, el riesgo es gigante cuando se involucra la inteligencia artificial en malas manos y la ley o el organismo que tiene que ejecutar esta ley, pues no tiene el músculo para parar esto en este momento. Así que para mí la respuesta es no, no es suficiente. Andrea, y efectivamente, todo lo que se ha mencionado y leyendo un poco lo que se escribía en el chat es coincidente con algunos 5 puntos que yo les traigo para compartirles. En primera instancia, hablábamos sobre el fortalecimiento de la supervisión y la aplicación, y es un poco lo que trae Andreas acá. Costa Rica tiene que meter más recursos a esta agencia de protección de datos, conocida como PRODHAB. ¿Y para qué? En el tanto que pueda garantizar que las empresas o las organizaciones cumplan con los principios de privacidad, el uso adecuado de los datos y la transparencia. Y esto puede incluir desde tantas actividades como se quiera. Una de ellas, auditorías. Otro, sanciones por incumplimientos. Pero especialmente, hoy más que nunca, al menos hay que entrarle de lleno, sí o sí, al tema de las auditorías y las sanciones. ¿Por qué? Porque la digitalización y el intercambio de los datos, es decir, sus datos, los míos, entre los diferentes sectores, viajan a una velocidad casi imperceptible. Y esto me lleva a otro punto, la educación y la conciencia pública. Pero cuando hablamos de estos dos elementos, es realmente las personas entendemos el valor de nuestros datos.
Se tienen campañas educativas donde se nos digan cuáles son nuestros derechos como ciudadanos y cómo o a quién acudir, y no ir a un ente que dura 1, 2, 3 o 4 meses en resolver, pero sobre todo también a las personas que trabajan dentro de las organizaciones, sobre cómo deben manejarse los datos. Se hablaba un poco sobre el tema de la seguridad. Yo quisiera hacer esta combinación, tecnología y ciberseguridad. ¿En qué sentido? No sé si vieron una noticia reciente, una de las instituciones emblemáticas de nuestro país está muy vulnerable en materia de un hackeo, una intromisión a sus sistemas tecnológicos. Voy a mencionar cuál, que no viene al caso. Pero acá es donde vemos un espacio para invertir en infraestructura tecnológica y cada vez más en medidas de ciberseguridad más robustas. Ahora, si hacemos un inventario de los recursos y capacidades en esta materia, recuerdo que la última vez fue en el momento o el mandato del presidente Alvarado y después de ahí no he visto más. De cómo está realmente Costa Rica preparada para enfrentar las amenazas cibernéticas que todos los días estamos expuestos. Claramente, también necesitamos una modernización de la norma y cómo adaptarla no solamente a la inteligencia artificial, que hoy es la de moda, pero también, por ejemplo, al uso del Internet de las cosas, al uso del blockchain, de la realidad virtual aumentada o de la realidad virtual espacial o del metaverso, por ejemplo. Y también herramientas que faciliten la transparencia. ¿Por qué? Porque si bien nos sabemos que somos un dato, no sabemos el uso que una organización le va a dar a ese dato, más que nosotros firmamos un acuerdo donde se habla de que se va a resguardar y se va a proteger, pero internamente cómo las empresas están utilizando nuestros datos. Y es ahí donde vemos casos de éxito, como por ejemplo IBM, que ha logrado trascender y dar un espacio de explicarle a las personas cómo se están utilizando sus datos. No solamente la firma del consentimiento, sino es cómo se van a utilizar y por qué no también tiene una oficina en donde usted puede contactarlos y decir, bueno, quiero saber en qué estado, en dónde están mis datos y para qué se están utilizando. Y eso es mucho de la actualización y de la modernización de las normas internas de cada empresa. Dígame si esto a usted en el corto, mediano y largo plazo, voy a hablarlo desde dos aceras. Uno, como cliente, no le da tranquilidad, más bien le brinda ese espacio y esa confianza para ir a comprar y mantener una relación muy estrecha en el tiempo. Y para la empresa, también genera fuentes de ventaja competitiva en un mundo cada vez más donde diferentes jugadores aparecen todos los días. Quizás no en proporciones importantes en cuanto a participación relativa de mercado se refiere, pero sí que son estos que capturan poco a poco esos clientes que vamos perdiendo a veces sin darnos cuenta. Bien, gracias por las participaciones. Ahora estoy en este tercer momento donde quisiera hablar sobre lo que es la cultura, la ingeniería y la perspectiva de los datos. Cuando hablamos de cultura, es importante hacer alusión y entenderla como esos comportamientos, esos símbolos, esos signos, esos ademanes que realizamos y que se van convirtiendo parte de un sistema social, entiéndase organización o empresa. Cuando hablamos de esa ingeniería de datos que más adelante lo voy a enfocar, es cómo depuramos el dato. ¿Quién lo está certificando? ¿Ese dato me refleja la realidad o tengo diferentes datos esparcidos en toda la organización donde no hay una colaboración interdepartamental? Y ahí es donde hablamos de un tema de cultura. Y bueno, algunas líneas sin tener una bolita de cristal, pero sí establecer una perspectiva
de lo que podría ser en el muy mediano plazo, no quisiera decirle corto, porque corto plazo para mí es hoy o mañana, sino muy mediano plazo, repito, de qué pueden hacer las organizaciones en la materia de uso de los datos. Bien, como primer punto, esta lámina para mí es muy ilustrativa y voy a dedicarle algún tiempo. Una de las cosas que quiero hablar es que una cultura basada en datos, y hay muchas definiciones, y la quise establecer o traerla a esta mesa en lo siguiente. Un entorno en que las decisiones en todos los niveles de la organización óigame bien, y aquí voy a ir siendo enfático en algunos aspectos, en todos los niveles de la organización se sustentan en el análisis y la interpretación de los datos. Cuando esto sucede en una organización o una empresa, los datos se reconocen realmente como un activo estratégico y se utilizan de manera consistente para guiar la estrategia empresarial, resolver problemas y lo que a mí me gusta, que más bien me encanta el uso de los problemas. En Costa Rica vemos un problema como algo negativo. Yo lo veo más bien como un síndrome de oportunidades o un mar de oportunidades, porque ahí es donde está el caldo de cultivo para la innovación. Entonces, la clave de una cultura de datos no recae en lo que habitualmente he venido observando, y es la recolección de los mismos, sino cómo los podemos transformar en conocimiento práctico que optimice la toma de decisiones. Entonces, esta cultura de datos, insisto, trasciende de la recolección. Y acá vemos un primer elemento, un compromiso profundo para transformarlos en un activo. ¿Y ese activo para qué? ¿Qué es lo que espero? Bueno, toma decisiones en todos los niveles. Vea qué interesante. Gartner, en el más reciente informe, 2024, manifestaba que solo el 9% de las empresas ha alcanzado un estado de madurez importante en materia de cultura de datos. ¿Y esto qué espacio da? Bueno, pues que hay un desafío para las restantes organizaciones al intentar convertir el acceso y uso de los datos en una fuente de ventaja competitiva. Ahora, ¿cuáles son algunos elementos clave para una cultura efectiva? Rescato algunos, pueden ser varios, pero sin duda la educación y la alfabetización de los datos, desde las mismas bases educativas. Porque la creación de una cultura requiere la educación de la mano con las habilidades de la alfabetización de los datos. IBM, continúo, expone una interpretación muy interesante que la quería compartir con ustedes, y es que la cultura de datos es aquella que es capaz, o esa persona es capaz de leer, interpretar y comunicar los datos en su contexto. Ahora, entendiendo fuentes y métodos analíticos. Ahora, ¿qué ha sucedido con empresas que han logrado en sus colaboradores dotarles de estos recursos de lectura, de interpretación, de comunicación y de, por qué no, de proposición de orientaciones estratégicas? Bueno, ha aumentado el retorno de la inversión en sus diferentes productos y servicios 10 veces más de lo previsto. Pero nada de esto sucede sin un liderazgo adecuado. Este es un factor clave. ¿Por qué? Porque el líder como tal tiene que fomentar al colaborador. Sus propuestas estén basadas en hechos y datos. Y esto no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también refuerza la toma de decisiones basada en evidencia.
IBM, Salesforce es otra de las empresas que ha logrado diseñar una plataforma de datos centralizada y esto permite a que todas las personas dentro de la organización puedan accesarla y sobre ella generar los análisis que correspondan para la toma de decisiones. Y aquí nos preguntamos, ¿y Costa Rica en dónde queda? Recientemente vi una publicación del Centro Nacional de Alta Tecnología donde se denota que hay un alto interés por parte de las empresas en analizar altos volúmenes de datos para optimizar procesos. Específicamente en salud y educación, enfatizaba el informe o este documento. Pero tenemos la infraestructura suficiente, el talento para consolidar este enfoque. Yo creo que aquí hay grandes oportunidades. Aquí veo un comentario en el chat. Katia Vargas expone, yo por ejemplo tengo serias dudas en cuanto a las estadísticas de redes sociales, claro, sobre todo para aquellas que llevamos redes sociales de instituciones públicas. El uso como herramienta práctica de toma de decisiones. Sí, para ello hay muchos tipos. Uno es el análisis de sentimientos, que le puede dar un poco más de veracidad, pero ¿quién le dice a usted que la persona que está estableciendo una posición o una opinión no sea un bot, no sea un perfil falso? Bueno, eso es todo un dilema y claramente veremos aún más algunas nociones y algún aprendizaje de por medio en estas elecciones que vienen en los Estados Unidos. Eh, bien, vamos a continuar. En este punto, ¿por qué es esencial una cultura de datos? Bueno, tenemos una competencia feroz, tecnologías emergentes como la inteligencia artificial que están acelerando cada vez más el desarrollo de portafolios de productos y servicios. Bueno, las decisiones basadas en datos se han convertido en una necesidad competitiva. Esto es sí o sí. McKinsey, en su reciente informe del 2023, manifiesta que aquellas empresas que toman decisiones basadas en datos presentan un 23% de ser más rentables en comparación que aquellas no lo hacen. Ahora, ¿cómo podemos aprovechar altos volúmenes de datos? Y esto es un mensaje que lo estoy planteando en diferentes formas. Es necesario la alfabetización, porque sin ella, la alfabetización ¿para quién? Para los colaboradores. Si no la tienen, las organizaciones no tendrán la capacidad de interpretar y aplicar los conocimientos que los datos están generando de cara al cliente o de cara a esa innovación, de cara a esa mejora o de cara a esa decisión que tiene que tomarse. Ahora, Gartner define la alfabetización de los datos como un conjunto de habilidades esenciales que deben poseer todos los empleados. Y aquí yo le quiero agregar que sean concordantes con el giro, la naturaleza y la estrategia empresarial de la organización. Porque pueden haber diferentes sabores, diferentes combinaciones. Muchas empresas pueden ser que necesiten trabajar con datos cualitativos en su mayoría y no con datos tan cuantitativos o con una combinación. Bueno, Procter Gamble, por ejemplo, implementó una cultura de datos global. Vean qué interesante, donde cada persona tiene acceso a los datos, puede analizarlos, comparte el conocimiento en un repositorio y varias personas lo complementan. Y entonces ahí hay una clara gestión del conocimiento. La Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo, entendida como CINDE, ha venido advirtiéndolo en los últimos informes y lo invito a que lo revise. Una falta de una cultura de datos en Costa Rica puede comprometer la capacidad para atraer inversión extranjera directa, ya que los inversionistas valoran que las personas que se están formando hoy puedan tomar decisiones estratégicas a partir de competencias basadas en datos. Entonces esto me lleva a lo siguiente. Una cultura de datos, más allá de la recolección.
Aquí varios aspectos. Estaba leyendo un mensaje. La necesidad de transformar los datos en un conocimiento práctico es esencial. Eso ya lo he explicado y lo he expuesto hasta la saciedad. Pero si usted tiene en su organización un estado de madurez importante, entre el 5 y el 6% de las empresas, según el Harvard Business Review, tendrán más éxito para competir con respecto al otro. Ahora, en el tema de la alfabetización de los datos, sigue siendo crítico. Y usted ve documentos, por ejemplo, en la OECD, en Estados Unidos, varias empresas de gran renombre, o en Reino Unido inclusive, sin alfabetización de los datos, las empresas no podrán subsistir en al menos 5 o 10 años. Un caso de éxito que hemos visto en el campo de la logística es lo que ha hecho UPS. En tiempo real ha logrado optimizar las rutas. ¿Qué hace? Reduce costos de combustible, mejora su eficiencia, puede predecir capacidad que va a requerir para el transporte de esos productos. Pero bueno, ¿y Costa Rica dónde queda en esto? Somos buenos para recolectar, pero si usted se mete a alguna consulta en diferentes entes oficiales de datos, ¿qué tenemos? Poca actualización, datos hasta el 2019, 2018, se busca otro dato en otra base o en otra fuente, el dato está desactualizado o dice otra cosa. Entonces esta agencia de protección de datos, al dotarle de esos recursos y ese músculo, permitirá algo que para mí es muy importante seguirlo exponiendo y es la certificación y la calidad del dato. ¿Por qué? Si usted mira esta lámina, dentro de los elementos clave de esa cultura de datos que venimos conversando, uno de ellos, y para mí quizás es uno de los más importantes, es esa mentalidad basada en datos. ¿En qué sentido? No es solo recolectar, sino es interpretar, transformar. Pero cuando vemos, tenemos que entender ese valor estratégico de los datos. Y esto es cómo tomar y generar información y conocimiento, no solamente sobre el cliente, sino de lo que hacemos en la cotidianidad dentro de las operaciones de una empresa o de una organización y cómo estamos llegando al mercado. Ahora más adelante les traigo algunas orientaciones sobre lo que está haciendo Netflix. Otro punto clave que es importante, establecer una visión clara y metas al respecto del uso de los datos. Parece trillado, pero aquí hay una sugerencia importante para las organizaciones. Defina lo que significa una cultura de datos para su empresa y sobre ello fije metas a partir de claramente de un inventario de recursos y capacidades a un estado actual y a otro que quiera llegar, para cómo mejorar la precisión de las decisiones basadas en los datos, la colaboración y el aprendizaje. Acá la idea que quiero dejarle es cómo romper los silos de datos y promover un intercambio sano de información. Y este intercambio nos permitirá generar conocimiento, alfabetización, fortalece una cultura y también algo que es muy importante hoy en día, son dos tipos de inteligencias que ya las tenemos, que es uno la inteligencia personal, pero sobre todo la inteligencia colectiva. Y por último, la inversión en tecnología y capacitación. Las organizaciones deben asegurar que cuenten con esas herramientas necesarias para gestionar y analizar los datos. A ver, la gestión del dato, ¿de dónde es la fuente? De un sistema, de varios sistemas. Cuando esa persona baja el dato, ¿qué sigue después? Viene depurado, está limpio, tiene todos los campos debidamente definidos, viene con errores, etcétera, etcétera. Y esto porque al final, cuando se traduce en el código y se pasa por el mismo, no lo va a leer o no lo va a interpretar conforme usted esté planteando su modelo de predicción o de análisis.
hablaba sobre liderazgo y quise dedicarle un espacio importante al rol del mismo. El liderazgo claramente es un impulsor de esa cultura que estamos conversando. ¿Por qué? Según el MIT, el Global Management Review, manifiesta que el 40% de los líderes que promueven el uso de los datos tienen mayor éxito, no solamente en la toma de decisiones, sino en los resultados esperados en el corto y mediano y largo plazo. Pero también el líder tiene que incentivarlo o incentivarle a buscar hechos y datos que fundamenten una posición o una precisión. En algunas instancias, vemos que las organizaciones parten de un dato histórico o de una proyección, y lo voy a decir de la mejor forma posible que se me viene a la mente en este momento, tomando como base el crecimiento de la inflación. Los directores de datos, que es un rol que ha venido cada vez tomando más fuerza, o el gerente de datos, debe promover entre sus pares de manera horizontal, pero también de vertical, demostrar el valor de los datos a través de casos de uso exitosos. Casos de uso exitosos. No desde la teoría, no hablar de redes neuronales, no hablar de Adagram Boosting, por ejemplo, no hablar de ARIMA, de Hall Winters, de árboles de decisión, no, o del modelo matemático que está detrás de esto. No, sino más bien ese caso de uso donde quizás se planteó un conjunto de datos en función de una infraestructura o poder de cómputo necesario para procesarlos y sobre ello ver los resultados y que ese sea el caldo de cultivo necesario para comunicar a la organización y decir, vean el valor que obtuvimos al generar un proceso robusto en materia de datos. En Costa Rica, bueno, CINDE y otras empresas y otras organizaciones y universidades inclusive vienen desarrollando espacios y capacitaciones para generar ese conocimiento, ¿no? Pero creemos que todavía no es necesario, perdón, no es suficiente. A ver, ¿y por qué lo digo con esta contundencia? ¿Qué pasa con el que no puede pagar un curso o una capacitación en una universidad y que quizás está dentro de una organización apenas iniciando y que no entiende nada de una cultura de datos o lo que eso puede representar? Entonces, aquí me remonto eh, a cómo representar esa importancia. Bueno, vamos a hablar sobre lo que es la ingeniería de los datos, que esto esperaría a este punto que pueda intuir conmigo lo siguiente, que es clave para gestionar grandes volúmenes de información y hacer que sean los datos accesibles, ya lo hemos expuesto. Si no tiene esa infraestructura tecnológica que soporte el uso de los datos, va a ser un obstáculo, claramente, para que esté disponible para todos, tal como lo plantea Forrester Research. Y con ello, pues claramente también se va a quedar atrás la innovación. Si vemos en otras aceras, es feo las comparaciones, pero también es importante aprender de los éxitos de otras organizaciones. IBM y Google muestran cómo infraestructuras avanzadas permiten accesar, procesar, pero democratizar el acceso a los datos en un tiempo real. Y aquí la gran pregunta y la exhortativa en esta lámina es dónde usted está trabajando y el desempeño que está realizando o esa actividad. El uso de los datos lo está generando en conocimiento para la toma de decisiones. Si la respuesta es sí, su líder o quien a usted le entrega ese informe lo entiende. Si la respuesta es no, hay que hablar sobre alfabetización y cultura de datos. Ahora, quise traer en esta presentación, y ya estamos prontos a terminar, los pasos para una ingeniería de datos. El primer punto
y lo voy a mostrar. Evaluar las necesidades de los datos. El Forest Research, que es un ente que para mí es de alta credibilidad, el 2023 generó un informe donde decía que antes de implementar una infraestructura de datos es esencial evaluar las necesidades de los datos en una organización. Y aquí partámonos de preguntas quizás básicas pero importantes. ¿Qué tipo de datos necesita? ¿Cómo se van a recopilar? Y luego de ello, ¿cómo se van a utilizar? La ingeniería de los datos comienza con una comprensión profunda de los requisitos y de las necesidades de la empresa. Toda vez que usted tiene claro esta necesidad, hablemos sobre diseñar una arquitectura de datos que sea escalable. Y esto es esa infraestructura o esa arquitectura que le va a permitir manejar el crecimiento de los datos y a medida que su negocio va creciendo y va generando altos volúmenes, su complejidad también. Y esto va a generar o va a necesitar espacios donde usted pueda capturar esos datos, almacenarlos y procesarlos. Gartner ha venido siendo muy enfático. Las empresas crecen o decrecen, pero partamos del primer escenario. Per se, sus datos también van a aumentar. Vamos a ver, tengo otro comentario acá. Así es, estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Roxana. ¿Tiene la empresa el poder computacional para procesar los datos? Comulgo, creo que todavía no, pero sí podemos aspirar a tenerlo en algún momento en la medida que se entienda la importancia de la alfabetización y una cultura de datos. Estos elementos tienen que darse sí o sí. Continuando, viene el tema que trae aquí Roxana, herramientas para la gestión de los datos. A ver, acá no es la infraestructura o lo que comúnmente se llama como el tarro, no, sino esa herramienta y esa tecnología, ese sistema, donde usted va a gestionarlos, va a almacenarlos, ya sea si es en la nube, cuáles van a ser los pasos de seguridad, todo el almacenamiento, el resguardo, los servidores. Podemos hablar de bases de datos distribuidas o aquellas plataformas como lo he venido comentando, y es la democratización para todos los niveles de la empresa. Bueno, IBM lo ha venido haciendo. Hay un artículo muy interesante sobre plataformas de datos unificadas para la inteligencia artificial en las diferentes organizaciones. Puede buscarlo, creo que le gustará. Luego, garantizar la calidad de los datos. Aquí es cuáles son esos procesos que van a garantizar que los datos sean los que son bajo las condiciones que se requieren. Y aquí hay procesos de limpieza y de validación. ¿Y quién va a certificar que el dato, por ejemplo, hablemos de un número, sea 5? 5 es el que necesitamos y no 10. Otro de los aspectos que les traigo es la automatización de los procesos de captura y el procesamiento de los mismos. Acá podemos hablar de códigos en plataformas basadas en R, que por ejemplo usted desarrolle y pueda automatizar esa captura. Y esa captura le genere un procesamiento y, ¿por qué no, un modelo predictivo? Ahora, hay un tema que entre las organizaciones se habla mucho y es que los datos pueden usarse con cualquier modelo predictivo. Entiéndase ARIMA, Goldwinter, entiéndase redes neuronales, entiéndase bosques aleatorios, entiéndase árboles de decisión. Y eso es falso. El modelo matemático tiene que ajustarse a los datos, no el dato al modelo matemático, porque si no estaría sesgándolo. Y entonces mucho de lo que generalmente se hace es se ponen a competir todos los modelos y el que brinde un valor menor en términos del error, la raíz cuadrada, perdón, el error cuadrático medio, ese es el que le va a presentar a usted
un modelo que se ajusta a los datos. Pero bueno, eso también lo podríamos hablar en otro momento. Perdón. Ya. Y bien, bueno, la seguridad y la privacidad. La empresa va a utilizar los datos, los va a poner en práctica o puesta en marcha para la generación de un nuevo portafolio de productos y servicios. Y bueno, eso hay procesos de anonimización que se dan para que su nombre y su identidad no sea revelada. Bueno, pero acá dependerá mucho del contexto, de dónde se compita, de la capacidad económica y la infraestructura que se tenga para esas medidas de seguridad. Y bueno, el monitoreo continuo, que es importante. La supervisión y sobre todo, cómo está funcionando esa infraestructura a partir de los volúmenes de datos que día con día se están recibiendo. Y vean qué interesante, llegado a este punto, quise también compartirles algunas nociones de una hoja de ruta para crear una cultura basada en los datos. El primer punto es, todo comienza desde la alta administración. Los directivos, los gerentes, los directores, esos que estén en el primer nivel según su organigrama, deben establecer esa expectativa sobre cómo van a basarse las decisiones en materia de datos. Luego, hay que elegir métricas estratégicas, pero cuando hablamos de métricas, no hablamos de 100 ni 200, no. Siempre sugerimos al menos 10, y 10 sería mucho, pero bueno, esto en función de qué? Del comportamiento de los colaboradores con los objetivos de la empresa, pero también cómo esa precisión predictiva o la experiencia del cliente pueden ser elementos que le den a usted nociones de cuántas métricas va a requerir. Esa pregunta que me haces, Roxana, sobre la democratización no viola la privacidad, me gustaría que la dejáramos para el final. Por favor, parece muy interesante. Gracias por traerla. En un tercer punto, tenemos cómo romper esos hilos dentro de las organizaciones. Y aquí es que ese científico o ese gestor de datos no esté aislado de la realidad organizacional, es decir, tenga contacto con las demás áreas operativas. A ver, y acá resalto algo en negro. Dentro de las organizaciones tenemos gestores de datos, o es una persona a quien se le asignó el rol y las tareas, mas no tiene el conocimiento y las competencias. Hablábamos sobre los problemas y para ello es importante que la organización piense en cómo facilitar el acceso universal, es decir, de todos los datos, a los colaboradores en vez de centralizarlos. Porque eso de la centralización, si quieren verse o desarrollarse algunos puntos de seguridad o manejo o privacidad, seguridad de la información, bueno, para ello hay muchas modalidades o herramientas legales que una empresa puede utilizar para garantizar que el empleado o el colaborador no difunda o no utilice esa información para fines ilícitos. Pero sí se ha visto y sí se ha comprobado que en la medida que las personas tengan acceso a los datos, la gestión del conocimiento aumenta, el desarrollo de la innovación se incrementa de igual forma, pero también la eficiencia operativa y el desarrollo de nuevos productos y servicios se da a velocidades exponenciales. También es importante cuantificar la incertidumbre. Cuando hablamos de incertidumbre, ¿cuáles son los niveles de confianza que se van a utilizar para el manejo de los datos? Y esto claramente ayudará a la toma de decisiones según corresponde. Continuando con la presentación, tenemos un dato, ya hemos hablado sobre su manejo, sobre su recolección, pero ¿por qué no hablamos sobre esa formación especializada justo a tiempo? En lugar de tener entrenamientos generales sobre estos programas que se brindan
en los diferentes espacios académicos como experto en ciencia de datos o profesional en materia del uso de los datos, sino más bien dotar al colaborador de herramientas y conceptos analíticos que se adecúen a la realidad de la organización y que puedan prevenir situaciones de necesidad en el tiempo. ¿A qué me refiero? Que en vez de pensar que una organización va a ir a capacitar a una persona en un programa de 14, 12, 8 o 10 meses, ¿por qué no darle pequeños módulos de introducción, de conocimiento, que permita resolver tareas específicas para su puesto de trabajo y que facilite la toma de decisiones? Y que con el tiempo, a medida que el grado de complejidad y el grado de madurez de la organización aumenta en cuanto a una cultura de datos se refiere, los colaboradores vayan capacitándose de la mano. ¿Qué es lo que se ha visto? Un colaborador se capacita en un programa de 12, 14 o 18 meses como experto de datos, llega a una organización donde no se hablan estos temas, no se entiende la importancia. Esta persona probablemente se va a frustrar o probablemente va a tomar otras decisiones. Por más que intente, si hay una cultura instalada con hábitos, conductas, costumbres, donde la evidencia empírica, y más bien se habla de estadísticas y no ciencia de datos, donde se toman pequeñas muestras poblacionales y sobre ellos se hacen pronósticos y demás, donde hoy en día la matemática nos permite, matemática avanzada aplicada, por supuesto, me refiero, nos permite acercarnos más a esa realidad que queremos alcanzar. Entonces, acá es donde me permite introducir el tema de usar esa analítica para mejorar la experiencia del colaborador dentro de la organización. ¿Para qué especialmente? Bueno, automatizar tareas repetitivas, esos archivos, esos procesamientos que están en Excel, en bases de datos monstruosas que le tarden horas de horas. Probablemente con la generación de un código que tenga todo este tema de ingeniería de datos, la calidad, la estructuración. Ya solo un clic, lo que antes durábamos horas, ahora está en segundos. Y bueno, también, como lo expongo acá, la necesidad de priorizar la coherencia sobre la flexibilidad. Y cuando hablamos acá es, ¿cuál es ese lenguaje, esa métrica que la organización va a manejar para evitar confusiones a medida que vaya capacitando a los colaboradores y no se vayan replicando o aumentando, por ejemplo, los sesgos cognitivos? Y finalmente, en esta cultura o en este caminar, el fomentar la explicación de cómo transformar el dato en conocimiento y cómo eso puede generar una toma de decisión. ¿Cuáles son los resultados? Ya han sido conversados hasta este momento, los puntualizo. Decisiones estratégicas más informadas, mayor colaboración al democratizar el acceso a los datos, pero sobre todo también la generación de fuentes de ventaja competitiva. Ahora, el papel de la inteligencia artificial en la cultura de los datos. No quise dejar desapercibido este tema. No estoy siendo exhaustivo por aquello de las expectativas, pero sí dotar de algunas nociones importantes. La inteligencia artificial, claramente, de la mano de una cultura de datos, no solo optimiza la eficiencia, sino también va a definir cómo las empresas gestionan, actúan y piensan. 3 puntos que para mí fueron importantes traer. La rapidez y la precisión. Al poder generar grandes volúmenes de datos, las decisiones son más expeditas. Hay un descubrimiento de patrones ocultos. La inteligencia artificial tiene esa capacidad de la mano con el aprendizaje automático de descubrir esos patrones que quizás el ser humano podrá alcanzar a una duración mayor y no a la que la empresa la necesita. Y finalmente, al combinar estos dos elementos, vamos a tener
espacios o momentos de innovación acelerada. Cuando se integran los datos, Deloitte en su informe 2023 plantea que las empresas son más rápidas en innovar en un 50%. Pero no solamente innovar, sino también adaptarse a los cambios del entorno. Y ya para ir aterrizando esta conversación, ¿cuál es el futuro de esa cultura de datos en las organizaciones? Ya esto lo hemos hablado, pero sí quisiera llegar al caso de Costa Rica. Hablamos de esa integración, hablamos de liderazgo, expusimos temas de IBM, de Salesforce, de Amazon, de Google, pero también para Costa Rica, ¿qué pasa? Si bien hay limitaciones en infraestructura y habilidades técnicas, si invertimos en tecnología y sobre todo en educación, en materia de datos, desde las bases, tenemos mayor posibilidad de que en el futuro puedan tenerse más científicos de datos. Por ahí les comentaba sobre esos casos de éxito. Bueno, Netflix, por ejemplo, recopila datos a partir del comportamiento. Usted tiene una cuenta, tiene un perfil, va a analizar la cantidad de veces que vio una película o un tipo de película, cuántas pausas tuvo, cuántos abandonos. Sobre todo utiliza Machine Learning para generar recomendaciones y esto es un algoritmo que personaliza las sugerencias del contenido y bueno, la toma de decisiones basadas en datos. Ven qué interesante. Al usted tener un perfil o varios perfiles de muchas personas, Netflix los va segmentando y en esa segmentación le va recomendando diferentes películas o series de una forma masiva según el perfil al que usted fue asociado. Spotify, igual, análisis del comportamiento de los usuarios. Recopila los datos sobre las canciones, la frecuencia, las veces que usted la escucha, cuántas listas de reproducción tiene. Y aquí hay una posibilidad de identificar esas preferencias. Pero también le genera a usted recomendaciones. A partir de Machine Learning, le puede sugerir hasta playlist de diferentes temáticas. Y quizás usted escuchó una canción, no sé, a mí me gusta Gypsy Kings, por ejemplo, de Gypsy Kings por la guitarra, y me recomienda algunos géneros asociados o similares a esa canción. Y bueno, y está de más decir la optimización de contenido. Ya para ir terminando, y muchas gracias a los que se quedaron hasta el final, unas reflexiones finales. Para que Costa Rica se mantenga competitiva, no solamente en el campo local, sino regional y global, espero que salga con esa inquietud de fomentar una cultura de datos, donde pueda integrar la toma de decisiones basada en información o en conocimiento preciso. Cuando hablamos en materia de alfabetización, acá el desarrollo de las competencias en análisis y gestión de datos es crucial, sin dejar de lado el tipo de empresa y tamaño. Y bueno, la inversión en plataformas de datos, herramientas avanzadas en analítica, pero sobre todo en el uso del dato suyo y mío, dejando de lado esa satanización que se hizo años atrás, nos permitirá avanzar no solamente en términos de conocimiento, sino más productividad y generación de empleo. Y bueno, con esto hemos llegado a su fin. Muchas gracias. Abierto a preguntas, comentarios. Muchas gracias, don Jack, por tan valioso contenido y por su tiempo. Vamos a proceder a revisar el chat para ver qué consultas y comentarios hay. Por aquí tenemos uno de Roxana que dice, ¿tiene la empresa el poder computacional para procesar los datos? Honestamente, siento que aún no. No todas las empresas tienen el recurso económico. La democratización no viola la privacidad.
Y esa fue una pregunta que teníamos por ahí. Bueno, depende de qué queremos democratizar. A ver, si tenemos acceso dentro de una organización a todos los datos, para ello la misma puede crear alguna normativa en el campo del resguardo, uso de la seguridad de la información y sobre todo aplicar esas sanciones a quienes violen lo referido. Hoy en el campo de la digitalización, muchas organizaciones han adoptado por si su computadora, por ejemplo, tiene algún puerto USB o tipo C, usted no puede introducir ninguna llave para que la información no se, por así decirlo, fugue de las fronteras de la misma. Y para ello hemos venido avanzando en ese tema. Entonces, yo diría que no en el tanto esté esa normativa que resguarde el uso de la misma, pero sobre todo permita crear nuevo conocimiento dentro de las organizaciones y ya dejar de tanto pensar que si buscamos en Google o buscamos en un sitio vamos a obtener una respuesta, sino basarnos en que esos datos que están dentro de las fronteras de la organización se puedan utilizar primero como una información, pero luego al intercambiarlo con el otro en diferentes departamentos nos genere conocimiento estratégico para la toma de decisiones. ¿Sí? Bien, los demás son comentarios positivos agradeciendo el espacio y más bien les agradecemos a ustedes por contar con su presencia y su apoyo. Nosotros seguiremos impulsando estas charlas y demás eventos para seguirles brindando información valiosa como la que nos regala el día de hoy Don Jack. A sus correos con los cuales se inscribieron les va a estar llegando una evaluación de este webinar para que nos puedan aportar sus comentarios y pues nosotros los agradecemos mucho para seguir mejorando. A Don Jack, muchas gracias por su tiempo y su expertise. Les deseamos una excelente noche a todos y que tengan una buena fin de semana. Gracias, feliz noche. Gracias a todos.